Hola amigos de Estilo Berea, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a analizar un pasaje en la Sagrada Escritura, obviamente complementándolos con otros, pero dejando claro que suele sacarse de contexto en lo referente al respeto a las autoridades. La Biblia nos indica cuál debe ser nuestra actitud con respecto a las autoridades, sea un presidente, sea cualquier mandatario, cualquier persona que Dios haya colocado en autoridad. Bienvenido, quédate con nosotros para analizar estos pasajes bíblicos. Ok, el primer pasaje lo encontramos en 1 Timoteo 2, del 1 al 3. Voy a leerlo para ustedes. Por esto exhorto ante todo que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. Ok, la exhortación es clara. Hay que orar por las autoridades porque ellas han sido colocadas por Dios. Dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia. Pero ¿para qué? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se persigue con esto? El apóstol Pablo nos deja claro cuál es el objetivo de orar por las autoridades. Para que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Este es un mandato divino. Hay que orar por las autoridades. Pero el hecho de orar por las autoridades no implica que tengamos que aceptar todas las cosas de las autoridades. Vamos a complementar este pasaje de 1 Timoteo 2, del 1 al 3, con otro pasaje que suele interpretarse y sacarse de contexto para justificar que hay que aceptar todo lo que venga de parte de las autoridades. Mucho cuidado con la explicación que voy a dar. Romanos 13, del 1 al 2, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo establecido o a lo constituido por Dios. Y los que se oponen reciben condenación para sí mismos. Si dejas el pasaje hasta allí, es fácil inferir entonces que todo lo que haga la autoridad por haber sido constituida por Dios, así como lo dice el pasaje, hasta allí entonces hay opción para aceptar todo lo que venga de esas autoridades. Pero sucede que hay que seguir leyendo el pasaje. Y en el versículo 3 nos dice Romanos 13, porque los gobernantes no están para infundir el terror al que hace lo bueno, sino al que hace lo malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Y el núcleo, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Las autoridades, así no lo quieran reconocer, son servidores de Dios. Los que están en autoridad sirven a Dios para el bien de la comunidad, para el bien de aquellos que están bajo su autoridad. Por ende, el apóstol Pablo nos deja claro que son servidores de Dios. Y aún sigue el versículo 4. Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, o sea, la autoridad, pues es un servidor de Dios, un vengador para castigo del que hace lo malo. Entonces, si las autoridades son servidores de Dios, los que están en autoridad son servidores de Dios, deben estar alineados con aquello que agrada a Dios. Entonces, mis amados, no estamos obligados a idolatrar, porque hay gente que idolatra a otro, pero voy a utilizar mejor un término mucho más claro. No estamos en la obligación de obedecer a la autoridad ni aceptar lo que provenga de una autoridad que va en contra de lo establecido por Dios, porque es servidor de Dios. Vamos a ver un caso específico de los jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia en el gobierno de Nabucodonosor. Vamos a leer el libro aquí de Daniel. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era 27 metros y su anchura de 2 metros con 70 centímetros, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Imagínense ustedes, una estatua de ¿cuántos metros?
de 27 metros. Inmensa esa estatua, y su anchura 2 metros con 70 centímetros, o sea, casi 3 metros de anchura. Una estatua de oro, ¿no? Para mostrar la grandeza y la megalomanía de Nabucodonosor, que se consideraba casi un dios, ¿sí? Un semidios allí ante los hombres. Y vienen, por ejemplo, el heraldo, los encargados de autoridad en el reino, y proclama a gran voz diciendo, se ordena, el versículo 4, a todos ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Una orden, y la orden tenía consecuencias. Dice, cualquiera que no se postre, versículo 6, y rinda homenaje en la misma hora, será echado en un horno de fuego ardiendo. Y llaman a Sadrach, Mesach y Abednego, que eran funcionarios en el gobierno de Nabucodonosor. No eran cualquier persona, eran funcionarios de su gobierno, y los acusan de no adorar esa estatua, o sea, de no aceptar todo lo que el rey estaba proponiendo para que reconocieran su grandeza y su estatus como mandatario en ese imperio. Él los manda a llamar, y en el versículo 16, o bueno, veamos el versículo anterior, y el rey dice, ¿no? Nabucodonosor les dice cuando tienen su presencia, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no rinden culto a mi Dios, ni dan homenaje a la estatua de oro que he levantado, o sea, a mi Dios, al Dios de él, ¿no? Dios pagano. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey y dijeron, oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios a quien rendimos culto puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano nos librará. Y si no, o sea, si aún así no nos librará, sea de tu conocimiento, rey, que no hemos de rendir culto a tu Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Entonces, mis amados, hay que orar por las autoridades. Es un mandato de Dios, pero de ahí a aceptar que todo lo que haga esa autoridad hay que aplaudirlo, hay que pasarlo por alto, cerrar nuestros ojos, tapar nuestros oídos, porque la autoridad es caer en la plena herejía e idolatría. La autoridad es para respetarse, está para respetarse, está constituida por Dios, pero es un servidor de Dios. Y cuando esa autoridad ya no obedece a Dios, se va por otra línea, no estamos en libertad, no estamos autorizados por Dios para rendirle culto a esa autoridad, para someternos a esa autoridad. Lo que podemos hacer de manera respetuosa es cuestionar esa autoridad, cuestionarla respetuosamente y no someternos a esa autoridad si va en contra de lo establecido por Dios. Lo digo porque hay cristianos que ya tienen un mandatario, entonces cualquier cosa que se señale de ese mandatario que está obrando mal, entonces no, eso no puedes tocar porque es la autoridad. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Esa autoridad, pero es un servidor de Dios, ha sido ahí colocado y debe someterse a Dios. Y si no lo hace y va en contra de Dios, usted no tiene por qué aceptar todo lo que venga de esa autoridad, y mucho menos alabarlo y tirársela de loco, porque esa es una actitud baja, fariseica, que condenó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Cuidado, mis amados hermanos, no interpretemos ni saquemos de contexto ningún pasaje bíblico, porque corremos el riesgo de una interpretación inadecuada. Hay que orar por las autoridades, hay que respetarlas hasta el límite en que ellas de ahí en adelante vayan haciendo algo que va en contra de Dios. No estamos obligados a obedecerlo, ni a aplaudirle, ni a pasar por alto lo que esas autoridades estén haciendo, porque somos copartícipes de pecado. Dios les guarde, Dios les bendiga, y nos vemos en otro tema aquí en Estilo Berea. No olvides 3 punticos: suscribirte, darle like y compartir. Dios te bendiga en gran manera. Soli Deo Gloria.